Hola, ¿cómo están? Bienvenidos el día de hoy. Querida Soledad Gutiérrez Mellado es nuestra invitada para abrir este podcast. Es alguien a quien yo quiero mucho y ella es matrona de la Universidad de Concepción, magíster en bioética, especialista en medicina placentaria de la Red Internacional de Medicina Placentaria de Latinoamérica y el Caribe. Tiene formación en técnicas de partería ancestral, diplomada en salud primal, diplomada en masaje infantil, así como muchísimos otros cursos y diplomados que ha ido realizando durante una carrera de 25 años ejerciendo como matrona. Hoy trabaja como docente de la carrera de medicina de la Universidad de Concepción y del diplomado en salud primal. Además, realiza el ejercicio libre de la profesión en consulta privada y clínicas de Concepción, con una vasta experiencia clínica en asistencia de parto personalizado y respetado en instituciones de salud y en casa. Soledad, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, muchas gracias, Maite, por la presentación y muchas gracias también por la invitación a este espacio que tiene que ver con maternidad, maternando. Hay que acercarse un poquito al micrófono, no importa, dale. Ya, perdón. No, está perfecto. Sí, no sé si se escuchó bien, pero perfecto. Así es que, feliz de estar aquí contigo esta tarde. Yo también te tengo mucho cariño, Maite, porque me tocó también acompañarte en esa vivencia tuya que fue la gestación. Sí, hermosa acompañante, inolvidable. Y por eso también yo quería que tú abrieras este espacio, porque energéticamente tú estás presente en los inicios, en las gestaciones y en los inicios. Entonces, para mí es súper importante que tú estés acá, porque justamente esta es la primera grabación que hacemos de maternarnos, que el espíritu que persigue es conocer todo esto, que no solamente la maternidad, sino que del desarrollo personal, de ir a mirar, ¿no es cierto? Y Sole, yo nunca voy a olvidar que en el lanzamiento de mi libro tú me dijiste algo que me hizo tanto sentido, pero con el tiempo, fíjate. Me dijiste, al final vas a entender que tu parto fue lo que tenía que ser. Y yo encuentro hoy día que hay mucha verdad en eso que me dijiste, pero es algo que necesitaba perspectiva y tiempo. ¿Tú recuerdas por qué me dijiste eso? Yo creo que si te lo dije en el lanzamiento del libro, fue porque era ese el camino que tenías que recorrer para llegar a concretar lo hermoso que es el libro. Que se llama Maternar nos hará libres, ¿cierto? Sí, lo recuerdo. Entonces, yo creo que quizás esa respuesta que te di en aquella oportunidad cuando tú lanzaste el libro tenía que ver con eso. O sea, como que para poder lograr concretar algo tan bonito, tan bello y también que tiene que ver con tus propias experiencias también plasmadas en el libro, por supuesto que quizás te dije eso fue que lo ibas a entender, porque en realidad quizás no hubieses tenido el parto que tuviste, tal vez el camino hubiese sido distinto y no hubieses logrado ese tremendo trabajo, que es una gran y hermosa meta, que es escribir un libro y estar hoy día aquí también lanzando este programa. Entonces, yo creo que el parto que tuviste fue el parto que tenía que ser, para que tú seas lo que eres hoy. Sí. Impulsando tantas mujeres también, e impulsando tantos caminos de crianza, e impulsándonos también a nosotros los profesionales. Yo me siento súper acogida en un periodo quizás también de mi vida en que estoy ahí. Tú me presentas y me dices 25 años de experiencia, y uno a esta altura de la vida también empiezas a hacer un recuento de camino y ver en qué continúa ahora o qué cosas nuevas, te fijas, irte renovando, qué ir haciendo y además entregando, ¿verdad?, todo el trabajo, el profesionalismo, el conocimiento, el acompañamiento también, quizás no solo en gestación, sino que también la sociedad y la vida que estamos viviendo hoy actualmente también nos va abriendo otras oportunidades a los profesionales, y ahí estoy pues en eso. Sí. ¿En qué estoy haciendo falta ahora? Eso es lo que estoy pensando. Qué lindo, me encanta. Yo
te puedo decir que tienes tanta... Yo he sentido la verdad de lo que tú me dijiste, ¿sabes? Era lo que tenía que ser, porque a veces nosotros en la vida, y especialmente yo con el parto, yo estuve, y la crianza en general, muy desde el control. Yo hice hasta el plan de parto. ¿Me entendí? Sí. Que ya, que igual Sí, lo recuerdo. Sí, es súper bueno, y también de alguna manera yo quería algo, pero las cosas son un poco distintas, y dispara, como tú dices, al final hay una sabiduría en el flujo de la vida. Uh-huh. Así que sí, totalmente, ahora veo mucha sabiduría en esas palabras, Sole. Bueno, te quería llevar a otro camino también. Tú muy bien sabes que en Chile la tasa de partos por cesárea es mucho más alta que la recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Que es de un 10 a un 15%. De un 10 a un 15%. Justamente, esa es la tasa ideal. No debiese ser superior al 15%. Pero en Chile, en el ámbito público, el promedio es de casi un 50% de nacimientos por cesáreas, y en clínicas privadas inclusive alcanza el 70%. Según tu experiencia de 25 años, acompañando partos, ¿por qué crees que sucede esto? O sea, hay varios factores que pueden estar que influyen desde mi conocimiento, desde lo que he podido ir vivenciando, trabajando en distintos lugares. Y además revisando las estadísticas y estudiando también. Entonces yo creo que ese porcentaje puede ser tan alto, por miedo, ¿ya? Miedo de todos los involucrados en el proceso. Me refiero miedo de la mujer, de la persona gestante, ¿ya? Lo voy a decir así para ampliar también el concepto. Sí, claro. Como la persona que está gestando, miedo de los profesionales que acompañan el nacimiento, ¿ya? Miedo de las instituciones, miedo de la familia que acompaña. Muchas veces el miedo nos hace tomar decisiones apresuradas, ¿ya? El tener el control también, ¿ya? El sentir que si dejo de hacer algo, por ejemplo, como matrona, el solo observar, el solo acompañar a esa mujer, a veces yo lo he escuchado de colegas, esa inquietud de sentir de que no estás haciendo nada, ¿ya? Y es porque hay que hacer cosas, que hay que colocar una vía venosa, que hay que examinar, que hay que realizar un tacto vaginal. Te fijas, siempre es en el qué hacer. Entonces, yo creo que en eso se nos ha ido un poco la mano, ¿ya? Primero el miedo de todos los involucrados, como lo decía. También el miedo al no hacer, ¿ya? El miedo al no hacer, que eso nos involucra a los profesionales, porque estamos acostumbrados, ¿no? O sea, en general el profesional está acostumbrado o está muy mecanizado a hacer más, ¿ya? O a pensar también en el cuerpo de la mujer como una máquina. O sea, si no está funcionando, si no está teniendo, por ejemplo, 3, 4 contracciones en 10 minutos, parece que no está funcionando tan bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que acelerar el proceso. Y si rompo membranas, ¿ya? ¿Y por qué no avanza? Entonces siempre es eso. ¿Te fijas? Cuando a veces una mujer que tiene 2 contracciones en 10 minutos avanza perfecto, dilata perfecto en tiempo. Entonces no hay que ver un todo, ¿ya? Y bueno, yo creo que con las mínimas intervenciones vamos cayendo en más intervenciones a la vez, ¿ya? La cadena de intervenciones va en aumento, se comienza, por ejemplo, básico, a acelerar el proceso para seguir el ejemplo que daba, ya, a acelerar el proceso, provocar más contracciones a través de infundir oxitocina sintética, ya, o sea, colocar una vía venosa y acelerar el proceso, ya, o conducir, como se le denomina también. Luego romper membranas, quizás para ver cómo está el líquido, qué pasa, por qué no avanza, por qué no fluye. Y luego de esto, si no avanzó en los tiempos determinados, ya según las distintas escalas que utilizamos de verdad para medir el progreso de la labor de parto, si la mujer no está quizás dentro de esos márgenes, rápidamente se comienza a pensar en una cesárea.
¿ya? Y así caemos, pues, en las intervenciones, ¿ya? Porque la tecnología, que no quiero que se entienda de que no soy amiga de la tecnología. La tecnología hay que utilizarla, pero de una manera que sea adecuada, ¿ya? Que se adecue a cada persona gestante, a cada persona que está pariendo, ¿ya? No podemos ver a todas esas personas como un igual, ¿ya? Cada una es ella misma. Entonces, debemos nosotros los profesionales, yo creo que perder ese miedo al no hacer y quizás dedicarnos más a observar. A observar qué es lo que está pasando, qué es lo que falta, qué falta en el entorno, qué hago, cómo cuido, ¿ya? O sea, yo creo que ese es el cambio que tiene que existir, el cambio de paradigma, de cuidar el ambiente, que sabemos hoy en día todos estamos bombardeados de 1000 cosas, ¿ya? De inmediatez y todo eso que en el fondo lo que impide es que la persona que va a parir mantenga su cerebro desconectado de aquí, de lo social, ¿ya? Y se mantenga en ese proceso que se necesita estar en calma, tranquila, para que las hormonas puedan actuar y volverse mamífera. Eso es. Oye, nosotros, me acuerdo porque tú me acompañaste en mi gestación, para que sepan, pero no pudiste estar en mi parto, porque justo, es que algún día mis conclusiones que he sacado, por qué sucedió todo eso, como tú dices, por eso encuentro tanta verdad en esa frase que me dijiste que tenía que ser como fue. Pero yo recuerdo cuando tenía tu acompañamiento, yo entraba ahí en ese lugar y era una burbuja de tranquilidad. Tú proyectas mucha paz, y yo me salía totalmente en paz después de estar contigo y una confianza que tú me dabas. Entonces, qué bonito. Sí. Me emociona. Me encanta que te emociones porque es verdad. Y yo te quería preguntar, no están las preguntas que te mandé, pero ¿cuál es tu secreto ahí como, no sé si es partera, te quieres decirlo, no tan médico, porque hay cosas que yo me imagino que no te enseñan en tu formación como matrona, sino que ¿cuál es tu secreto, si es que lo quieres compartir, como para haber acompañado tantos partos naturales? A ver, no, yo creo que no es secreto porque esto está escrito. En el fondo, lo que yo acababa de decir hace unos minutitos atrás tiene que ver con eso, con entender la fisiología del parto, ¿ya? Y para comprender la fisiología del parto, lo primero que uno debe entender, ¿verdad? Es cómo actúan las hormonas en el cerebro de la mujer, ¿ya? Y luego cómo van a ir a actuar en los distintos lugares, ¿ya? Porque es un cóctel de hormonas. Bueno, la principal ahí de todas es la oxitocina, ¿ya? Esa hormona que es la que es la del prototipo de amor, digo yo, ¿ya? La del prototipo de amor, porque es la que se secreta en grandes cantidades, en grandes pulsos durante el trabajo de parto, y luego los pulsos son mucho mayores también luego del parto, ya para establecer el vínculo, la lactancia y todo eso. Entonces, cuando uno se hace consciente y llegas a comprender bien cómo es la fisiología del parto y cómo funcionan aquellas hormonas tan importantes, hay que saber cuidar esos pulsos de hormonas, ¿ya? Y la oxitocina, de la que estaba recién comentando, es una hormona que es tímida, ¿ya? Para entenderlo así, ya es una hormona tímida, que debe existir en el ambiente ciertas características para que pueda ser pulsada de la manera en que se necesita para que puedas llegar a parir, ¿ya? En esas cantidades. Y vaya a ocupar esos sitios y esos receptores que se modificaron en el cerebro durante la gestación, ¿ya? Nosotros vemos en cambios físicos en la persona gestante durante su gestación, ¿verdad? El aumento de volumen del vientre, el aumento de volumen de las mamas, cómo cambia la caminata, algunas pigmentaciones en la piel, ¿ya? Eso lo podemos ver quizás, nos vamos dando cuenta. Pero los cambios que no vemos, que son internos,
principalmente, y de los que quizás puede ser que nos demos un poquito cuenta cuando vamos llegando al final de la gestación, son esos cambios cerebrales que ocurren ahí, donde aumentan la cantidad de receptores para esa oxitocina, ¿ya? Y eso es lo que produce que muchas veces nos olvidamos de algunas cosas al final de la gestación, como que el pensamiento concreto se nos va, estamos pensando en otra cosa, me olvidé dónde dejé las llaves, ¿ya? Es porque el cerebro se va preparando. Esos cambios no los podemos ver, pero sí uno los siente con las personas que estás acompañando. Quizás tu pareja se da cuenta, los más cercanos, ¿ya? Que algo está pasando. Y es por eso, porque el cerebro se está preparando, ¿ya? ¿Para qué? Para aumentar la cantidad de receptores, para que actúe la oxitocina cuando se libere en grandes pulsos. ¿Y para qué? Para el maternaje. Y entender esta conducta, o sea, estos procesos hormonales, ¿cuál es tu actitud como matrona? El entender eso es cuidar. Okay. Es cuidar la fisiología. Ya lo cuido primero, si yo sé que estoy pasando quizás un momento en mi vida de intranquilidad o no estoy bien, ya me haré cargo. Me haré cargo de eso porque todos tenemos buenos días o malos días, ¿verdad? O sea, tu autocuidado. El autocuidado. Como mujer, Soledad, y porque eso impacta en tu ejercicio profesional. Mi ejercicio profesional. Qué poderoso es. Yo creo que eso se aplica para todo, pero especialmente para un nacimiento. Claro que sí. Mira, qué importante. Y yo creo que esa es la clave, ¿ya? El autocuidado, el alimentarte de manera consciente, el ejercitarte, ya, tu mente, tu cuerpo, la meditación, tener también espacios en soledad, valga la redundancia como mi nombre, pero espacios en soledad para poder decantar todos estos pensamientos que muchas veces nos invaden por la vida que llevamos agitada, pero que son importantes de darse esos espacios y decir, ya, a ver, no puedo estar así, no puedo llegar a un parto con esta carga que llevo, ya. Tengo que llegar tranquila, tengo que ser paz para esta familia que voy a acompañar. Tengo que ser paz. Y tú, por ejemplo, cuando ves a una mujer, vamos a poner en ella, sabemos que hay todo un entorno también para el parto, ¿no? Hay gente que puede hablar, provocar inseguridades, qué sé yo, pero cuando tú ves a una mujer que está en proceso de parto y está insegura y tiene miedo, ¿cómo llegas tú a esa mujer? Eso, mira, hace poquito me pasó en un parto que tuve acompañando y esta mujer tenía mucho miedo ella. Ella ya había tenido un parto la vez anterior, pero yo sentía que tenía miedo o como que no quería entregarse al parto y era, no sé, yo creo que son habilidades que uno va desarrollando nada más, claro. Maite. No, me imagino. Son habilidades que uno va desarrollando y habilidades del observar, pero del observar y de leer el cuerpo también. ¿Ya? Mira, sí. De esas lecturas físicas. Y esta mujer que te comento, que igual le tengo mucho cariño porque ya es su segundo parto que la acompañaba, me contactó muy encima y todo, pero yo dije, ya, igual voy a estar con ella, voy a estar ahí, qué sé yo. Entonces veo en ella este temor, esta incomodidad, y ella practica pole dance. Entonces dije, ya, ¿qué hago? Tomé una barra en la sala de parto, una barra, la puse ahí, le colgué un rebozo que lo tengo ahí siempre en el bolso y le dije, mira, ¿se te hace esto amigable? Y miró la barra, dijo, sí. Y tomó la barra y se puso a pujar y sacó su guagua y se le olvidó la incomodidad, el miedo y todo eso. La conectaste con el disfrute, la sacaste del miedo ahí. Exacto. Sí. Entonces, a eso quiero llegar. Es como que quizás el trabajo más potente o no potente, quizás lo más delicado está en saber leer lo que la otra persona está necesitando. Y yo creo que eso, en el fondo, es... No sé cómo llamarlo. Es innato.
Sí, No, y sale de los años de experiencia o de la totalmente. sabiduría o de conectarte con el otro, también con las emociones del otro. Sí. Que eso tiene que ver con leer. Es como a veces, esta conversación yo la he tenido con algunas de mis hijas y yo les he comentado eso, que a veces me siento como que llego así al lugar y es como un escáner, como una radiografía o un escáner de lo que está sucediendo, y como que igual siento cómo puede estar el médico que está acompañando, cómo está la mujer, cómo está la acompañante. Es como sentir esas cosas. No lo puedo explicar. Son como, es un sentir, es como conectar con esas emociones. Sí. Yo he tenido opiniones de médicos que te han acompañado, ya las voy a develar, pero sin nombre, y dicen que tú eres como una mujer mágica, que haces como casi que brujería, pero no en el sentido de que como que calmas, reviertes las situaciones durante los partos totalmente. Eso me ha llegado a mí como comentario, entonces me parece... Después te voy a contar. Oye, me encanta lo que me dices, porque ¿sabes qué? En tus dos respuestas hay un factor común, que es el miedo. Las tasas altas de cesáreas que tenemos, que sabemos que es una herramienta importante, pero no para el nivel de tasa que tenemos de cesárea, por miedo de toda la sociedad, y también durante el parto también, que se produce esta emoción. Claro. Es que cómo no va a haber miedo, además. Totalmente, porque es algo tan diferente. Es que no hay miedo porque las experiencias que se cuentan en nuestra cultura con respecto al parto, sí, totalmente, no son de las mejores. No, tú dices que estás embarazada y empiezan las experiencias terroríficas. Sí. Yo tuve que no sé qué, que la episiotomía, que me pasó esto, las contracciones, y me saqué el pelo y me hice una herida, no sé, es terrible. Sí. Entonces las malas experiencias son las que están en el inconsciente colectivo. Exactamente. Mira, qué interesante. Pero las buenas experiencias son bien pocas las que se comentan. Pero bueno, de alguna manera hay que... Ahí te voy a preguntar Te voy a preguntar, sí, me encanta, y tú hiciste me estoy saliendo totalmente de libreto, pero tú hiciste un proyecto que era relatos de parto respetado, ¿no? Sí. Que estás actuando ahí como sobre la luz de ese proceso, que me pareció súper importante. Después podemos hablar de eso. Podemos hablar de eso. Yo quería decir que personalmente yo descubrí que después que nació mi hijo, pasé aproximadamente 1 año y medio con estrés postraumático y haciendo terapia. Fíjate, descubrí que uno de los factores que más impactó en que me pasara esto fue que se llevaran a mi hijo de mis brazos cuando nació. A los minutos de nacido, porque yo no lo tuve más de 5 minutos en mis brazos. Que se lo llevaron para pesarlo, medirlo, vestirlo, vacunarlo. Entonces puede parecer algo súper rutinario, de salud, de qué sé yo, pero para mí fue súper fuerte esa separación, Sole, fue súper angustiante. Fueron, yo creo que los minutos más largos de mi vida. Escucharlo llorar, que yo no estuviera ahí, o saber que lo estaban pinchando a minutos de haber nacido. ¿Cuál es tu opinión como profesional sobre separar al bebé de la madre una vez nacido? ¿Y qué alcances puede tener? A ver, mira. Esta pregunta es bien importante. Es bien importante porque cuando el bebé nace, si todo está bien, o sea, si el bebé no necesita reanimación neonatal, porque hay situaciones en que eso puede ocurrir. Si el recién nacido está bien, lo que el recién nacido necesita es solo a su madre. ¿Ya? El bebé nace, debería estar acá. El bebé nace, el bebé es capaz de reptar, ¿verdad? Sobre el abdomen de la mamá, llegar ahí con esas señales que hay. Por eso es que ocurren los cambios en la piel, por ejemplo, la línea parda, que vemos en la gestante que se tiñe. Ese es el camino. ¿Ya? El bebé nace, debería ser capaz de reptar, llegar más arriba, ver sus luces, ahí sus mamas, ¿ya? Que también se oscurece la areola, y es por eso, porque el recién nacido puede identificar colores de claro u oscuro, y eso lo va a guiar a la mamá. Y eso es todo lo que el recién nacido necesita a su madre, desde el ambiente intrauterino del que viene hacia este otro ambiente, comenzar su esterogestación, ¿ya? Y irse acá
al regazo de su madre aquí, lo tiene todo. Ya, como decía una gran maestra, que este es el santuario del bebé. ¿Ya? Totalmente. Porque aquí lo tiene todo, tiene calor, tiene conexión, tiene música del corazón. Claro, tiene su agua bendita en ese santuario, que es el calostro. ¿Ya? Entonces, o sea, es todo lo que necesita. Cualquier otra acción, ¿ya?, que se necesite, se puede posponer. ¿Ya? La antropometría, el medir al bebé, se puede posponer. La administración quizás de la vitamina K también, que está dentro de los protocolos ya de atención del recién nacido. Eso. Ya. ¿Y qué? Con mi respuesta creo sí, que claro. no estoy de acuerdo de que ¿Hay sí, otras mujeres que te hayan narrado esto que te estoy diciendo yo? Así como tú lo vivenciaste, igual me impresiona mucho, Maite. Es que yo creo que se arrastra de historias mías, de mi historia así como de necesidad de que no esté solo, ¿me entendí? Porque yo creo que el parto es un amplificador también de tu propia historia. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, si tú has tenido soledad, revives esa soledad quizá. Si tú has tenido... ocurre una cosa un poco así, esa es mi percepción. Entonces... Pero ya tú dices que no te han contado cosas tan así. Yo sí he escuchado a otras mujeres, pero quizás ha sido porque yo he abierto eso en ese momento. Sí, claro. O sea, pero con el diagnóstico de un estrés postraumático, sí. Claro, con el diagnóstico hecho, no. Probablemente sí, me lo han comentado, que eso no les gustó, qué sé yo, pero con un diagnóstico así, ¿no? Igual lo lamento. No, si es que fue. todo tenía que ser como fue. Y yo te digo que yo para poder sanar, ojo que los profesionales que me acompañaron fueron un 7, sino nada que decir, pero es el sistema. Entonces, a mí lo que me pasó fue eso y yo creo que tuve que escribirlo para poder procesarlo, ¿me entendí? Entonces de ahí la vida tiene sus caminos tan increíbles que al final yo en este momento estoy aceptando lo que venga porque hay mucha magia en eso. Sí. Entonces, con la perspectiva de los años, todo se lee de otras maneras. ¿Entiendes? Sí. Entonces, volviendo un poco al inicio, o sea, de la pregunta, acá el recién nacido lo tiene todo acá con su mamá. Ya, y ojalá estuviese aquí por lo menos las 2 primeras horas. Y eso es el ideal, ¿ya? Ahora, el sistema igual va haciendo, porque viene un nacimiento, luego viene otro, y uno va entendiendo eso. Sí, claro. ¿ya? Sí. Pero igual se puede posponer, ¿ya? Se puede posponer. Y solo realizar las acciones que en realidad van a ir a ayudar a que este vínculo que se está ahí creando, o sea, el vínculo ya comenzó desde antes, pero este paso del bebé desde la vida intrauterina a la extrauterina, hay cosas que sí pueden ayudarla, como abrigarlo, taparlo, pero manteniendo siempre el contacto piel a piel, ¿ya? Y eso, por supuesto que esos minutos o esas 2 horas que son ahí mágicas van a influir porque no solo es que el bebé esté aquí y ya hay 1000 cosas que están ocurriendo en ambos cerebros, en el cerebro de la mujer, de la madre, y en el cerebro del niño, ¿ya? Para eso se crearon todos esos receptores durante la gestación, tienen que estar siendo ocupados por esta oxitocina, ¿te fijas? Para crear ahí 1000 redes neuronales y se comience este camino, ¿ya? Que es el apego, el vínculo. No, y ahí, bueno, yo como educadora pienso que impacta mucho. Impacta. El tipo de la regulación que se hace, porque tú sabes que las guaguitas no tienen capacidad de regularse a sí mismas. Está llorando y no se va a calmar sola. No. La única forma de calmarse es un acto químico muy traumático que impacta mucho, que son esas guaguas que lloran y nadie las atiende y después hormonalmente tienen que inducir el sueño para que ese cerebro no se dañe más. Entonces, bueno. Que quizás también el saber mucho a veces te pasa la cuenta. También puede ser, sí, es cierto. Sí, el saber
Porque el saber te produce miedo. También. Interesante. Lo podemos ampliar. Sí. Sí. Ya, mira, te quería hacer otra pregunta. Llevando ya 25 años de trayectoria acompañando partos y desde tu mirada, ¿cómo impacta el tipo de parto que se tiene tanto en la niña, niño, madre y familia? O sea, si impacta o no. Y si nos atrevemos un poco más, ¿puede impactar esto en la sociedad? Claro que sí. O sea, el parto es un hito, ¿ya? Es un hito de inicio. Y va a impactar. Ahora, ¿qué es lo que yo he ido aprendiendo también con los años? ¿Ya? Es que, bueno, siempre he sido defensora del parto natural, ¿ya? Pero también entendiendo cómo está nuestra sociedad, cómo es la vida, tanta exigencia sobre la mujer, yo creo que muchas veces, o sea, fisiológicamente el parto natural va a ser mejor para la madre, para el recién nacido. Pero si tengo una mujer que tiene miedo, que está asustada, que tiene problemas de salud mental, que no ha podido resolver antes de la gestación y llega a una gestación con problemas de salud mental, probablemente el parto sea un estrés muy grande. Muy grande, sí. Entonces, hay que ser cuidadosas con esta respuesta, porque en el fondo yo creo que sí, desde la fisiología el parto va a ser lo mejor para la mujer y para el recién nacido, ¿ya? Cuando estamos en un escenario ideal, ¿ya? Pero cuando tenemos también patologías de salud mental en mujeres o que tienen un entorno, un contexto, ¿ya? O determinantes sociales que van a influir en cómo se desarrolle o cómo se termine finalmente ese proceso de gestación y cómo se finalice el parto, yo creo que antes de pensar en un parto o cómo se resolvió, hay que pensar en cómo debe ser esa experiencia de acompañamiento. ¿Ya? Qué lindo, Solo. Creo que aquí lo más importante para esa mujer es cómo se ha sentido acompañada, independiente de cómo termine. Totalmente. De cómo termine el proceso. ¿Ya? Esto lo he aprendido con los años. Yo siempre he sido defensora del parto, pero a veces creo, y cuando acompaño también a mujeres y en esta misma lectura que yo te digo que muchas veces llego a la sala de parto o cuando voy conociendo a esta mujer y digo, quizás el parto para ella no va a ser lo mejor. Quizás hay que cuidar esta experiencia. Y yo digo, oye, ya, Sole, pero ¿por qué? Perdónate la fisiología donde quede. Sí. Pero finalmente hay que cuidar la experiencia de esa mujer y hay que protegerla. Porque eso va a impactar totalmente. Sí. Va a impactar en la crianza temprana, va a impactar en el vínculo, ¿te fijas? Sí. Entonces... Sí, porque hay un discurso también, algo que traspasa todo lo que significa ser madre, ser mujer, que es ser suficiente. Exacto. Entonces, en un parto quizá hay un momento en que no se puede más por una serie de factores. Y qué discurso, qué narrativa se va a dar esa mujer si no logra como la expectativa, entre comillas, con respecto a ser suficiente, que le va a impactar en un discurso interno, en su crianza, como tú dices. Sí, creo yo que la gracia que tiene que tú lleves 25 años de ejercicio profesional es que tú vas cerrando ciertos círculos, como que ya te paseas por ahí desde otra manera. Sí, que me parece súper maravilloso. Te quiero hacer estas preguntas que vienen a continuación, por eso no sigo profundizando en eso. Que esta me encanta. Se habla sobre las experiencias de epifanía del parto o también sobre Partolandia. Según tu experiencia, ¿qué nos puedes contar sobre esto? O sea, sí existe. ¿Existe? Ah, ya. Sí. Cuéntanos. Sí existe. Sobre todo existe en contextos donde el ambiente donde se está desarrollando el parto es el ideal, ¿ya? Donde los pics de oxitocina son máximos. O sea, la mujer, en el fondo, puede llegar a tener experiencias místicas, ¿ya? Y hay mujeres que lo describen así. Sí, claro, sí. Entonces, sí, yo
doy fe de que existe, porque he presenciado partos así. ¿Y nos puedes contar algo de eso? Un poquito. Un poquito. Situaciones como una mujer que está, no sé, con el ambiente calentito, tranquilo, en que está recién llegando a la sala de parto, la examino, está con 5 centímetros y a la hora está pariendo. Y que no llega médico, no llega nadie porque no alcanza, porque de un pujo sacan su guagua. Entonces, ¿de qué otra manera lo explicas? Y la energía y lo que se siente ahí. Y muchas veces yo ahí soy espectadora porque se me vienen a la mente parejas que estoy recordando ahora en que yo digo, qué lindo cómo se acompañan. Qué lindo cómo él la acompaña, qué lindo cómo la protege. Donde yo ahí solo soy espectadora y nada más tengo que estar ahí escuchando latido, que los latidos estén bien y nada, prepararme para recibir. Sí. Yo creo que tú debes tener un trabajo de tu ego, no sé si tan consciente o inconsciente, muy potente, porque entiendes que tú no eres la protagonista en ese momento. Que eres como una acompañante observadora, también te define a ti mismo. Me parece precioso. Gracias, Maite. ¿Quisieras contarnos algo más que consideras trascendental sobre el parto o el acompañamiento durante la gestación o algo más que tú quisieras compartir? Podríamos ahondar un poquito eso que nos quedó ahí referente al miedo, creo yo. Ajá. ¿Qué Perfecto. te parece? Sí, perfecto. ¿Por qué nos quedó ahí como...? Sí, sí. Yo creo que es importante trabajar los miedos durante la gestación. O sea, ahora, también es importante no estresar a esa mujer. Cuando yo ya me di cuenta que quizás tiene una carga mental que es súper grande, que está resolviendo 1000 problemas, la voy a acompañar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha ido todo? ¿Cómo va resolviendo eso? ¿Cómo va ese camino? ¿Te fijas? Más que quizás agotarla con hablarle. Con información. Acerca de la información. Sí, claro, como profesional me compete comentarle los beneficios que tiene un parto, ¿ya? Pero también, o sea, es un poco lo que te comentaba hace un ratito atrás. Lo importante que es que ella se sienta acompañada, ¿ya? Y que se sienta escuchada, ¿ya? Que si me escribe un mensaje por WhatsApp, ojalá se lo pueda contestar en el menos tiempo posible, ¿ya? Porque entiendo que yo estoy para eso, para acompañar. O sea, igual, a veces uno no puede contestar de inmediato, pero yo les digo, oye, si tú tienes una situación, yo no te he contestado el WhatsApp, perdón, y tú consideras que es algo urgente, llámame, ¿ya? Porque para eso para ese es mi trabajo, acompañar. Acompañar el nacimiento, el parto, pero acompañar durante el proceso de gestación, ¿ya? Y en compañía uno siente ese alivio de ese miedo que tú dices, como que los miedos dejan de ser estos fantasmas tan grandes. Y desde tu seguridad uno puede decir, hay alguien aquí que me va a ayudar. Y los miedos no son grandes. Ahí se empequeñecen. O si algo sucede, va a ser lo que es correcto de hacer en ese momento. Sí. Sí, yo creo que eso igual es un poco, sin querer criticar los gremios, yo creo que en todo ámbito, fíjate que en el educativo también me pasa a mí, que es que nosotros deshumanizamos al otro y lo metemos en un proceso o en un protocolo, ¿me entiendes? Entonces como que hacemos explicación, leemos un papel, le hacemos las explicaciones para que se dé por enterado, para no tener problemas, firme acá, sí. ¿Me entiendes? Y dejamos de acompañar desde ese otro lado, que a veces se necesita tan poquito como una sonrisa, una mirada, un reconocerte. Y yo pienso que eso tú lo tienes súper innato y por eso
eres una persona para quienes les gusta el mundo del parto, que acá en Concepción es muy, muy querida y conocida. Jamás he escuchado un comentario negativo de tu parte hacia ti. Siempre todos dicen, oh, la Soledad Gutiérrez es muy recomendada y... Ay, me emociono. Sí, me encanta que te emociones porque de verdad es así. O sea, y por eso queríamos que estuvieras en este espacio el día de hoy y agradecerte que hayas venido también. Gracias, Maite. Que nos ayudes a transitar por este camino que es la gestación, el parto, dar tus aportes tan importantes desde la experiencia de tantos años. Y que te has querido formar en tantos ámbitos diferentes, te has atrevido a formarte en tantos ámbitos diferentes. Gracias, ¿no? Me toca decir gracias por venir y gracias por todo tu ejercicio profesional de años. Gracias, Maite. Yo creo que esta conversación que hemos tenido hoy también es una conversación humana. Más que de lo profesional, porque a lo mejor, claro, yo soy docente, puedo hablar en términos médicos, pero creo que no es la idea. La idea es hablar desde lo humano, ¿ya? De lo que sí, soy Soledad, soy mujer, soy la matrona, soy profesional, pero soy humana. Y yo creo que eso es súper importante. En el sentido de que hay que conectar. Sí. Hay que conectar. Yo creo que esa es la clave, sí. ¿Ya? Conectar y entender que somos todos parte de un todo. ¿Ya? Que es importante lo que está ocurriendo afuera, ¿ya? Cómo está la naturaleza, ¿ya? Que es importante cómo estás tú, cómo te sientes hoy día, cómo está el resto de las personas que están escuchando. O sea, yo creo que ahí es la clave, conectar, ¿ya? Y llevarnos a esto, a la humanidad, a lo que somos, a reconocer que somos parte de un todo y que somos pequeñitos, pero a la vez parte de un todo inmenso. Sí. Así que gracias por tu grano de arena, tu grano de oro y tu colaboración aquí con tantas mujeres, familias, niños, niñas. Muchas gracias. Gracias, Maite. Y con estas lindas palabras tuyas cerramos el primer capítulo de este podcast. Gracias por abrir este espacio. Qué emoción. Gracias. Gracias, Sole. Gracias a ti. Gracias, Maite.